Hoy en esta mañana, hermanos, quiero hablar sobre un nuevo apóstol. Un nuevo apóstol. Había 12 apóstoles menos uno. Uno traicionó al Señor y se ahorcó, decidió el suicidio, ¿verdad? There were 2 apostles, less one. The one, he betrayed the Lord, he committed suicide himself because he knew it. He found out that he gave an innocent man. Y por eso él se quitó la vida, hermanos. Se llamaba Judas. His name was Judas. Pero yo quiero hablar, hermanos, ¿qué pasó después de Pentecostés? Y estamos en eso. So what I want to preach is after the Pentecost. What happened after that? ¿Qué pasó después de eso? En la Biblia hay un libro que se llama Hechos. The Bible is a book, the name Acts. Hechos. Quiere decir, hermanos, que Dios quiso que se escribiera lo que dijeron los apóstoles, lo que hicieron los apóstoles, lo que predicaron los apóstoles. Dios quiso eso. So, en la Biblia hay un libro que se llama, diga conmigo, Hechos. Acts. In the Bible. So we want to know what they do. Or who are they. ¿Qué hicieron? ¿Quién eran ellos? Pero murió un apóstol, se quitó la vida, pero pusieron a otro. Pero luego vino otro, hermanos. Then came another one. His name was Paul. Pablo o Saúl, ¿cómo se llama? Pablo de Tarso. Saulo de Tarso. Y este hombre, hermanos, hizo una revolución. That's what it is. Paul became a revolutionary apostle in the church, in the early church. Pablo llegó a ser un revolucionario, hermanos, en la iglesia gentil, Gentile Church. Así que vamos a ver, hermanos, por qué voy a predicar de Pablo. Porque Pablo es el perito arquitecto de la iglesia. Y usted debe saber eso. No fue Pedro, no fue Juan, no fue Santiago, pero fue Pablo. Dios escogió a Pablo. ¿Y cómo lo escogió, hermanos? De una manera sobrenatural. Así como muchos de nosotros. Have you seen Jesus before? No, no lo he visto. I never seen Jesus before. Pero through my experience, a través de mi experiencia, when I accept the Lord in my heart, cuando acepté a Cristo en mi corazón, by faith, solo por fe. Just by faith. Y Pablo, hermanos, es el hombre que Dios lo llamó. This is Paul. God is calling him to be an apostle. Pero, ¿qué quiero decir de él? Lo que yo quiero decir, hermanos, es cómo es que él vino a ser parte del apostolado de la iglesia primitiva. Pedro, Juan, Andrés, Santiago, los apóstoles de la base de la iglesia, que la Biblia le llama pilares, ¿verdad? Ellos son pilares. ¿Cómo es que Pablo llegó a ser parte de ellos? Pablo los perseguía. He was persecuting the church. How to become an apostle from the church? Well, let's read about it. Abra su Biblia en Gálatas capítulo 1, 21 al 23. Capítulo 1. Galatians chapter 1, verse 21, 22, 23. Gálatas capítulo 1, chapter 1, verse 21, 23. Ahí está lo que Pablo decía. Gálatas 1, 21 al 23. ¿Lo tienen? Dice: después me dirigí a las regiones de Siria y Cilicia. Punto. En cambio, los hermanos de las iglesias de Cristo que están en Judea no me reconocían personalmente. Solamente oían decir: el que antes nos perseguía anda ahora predicando el evangelio que en otro tiempo quería destruir. Fíjense lo que decían. Solamente oían decir: el que antes nos perseguía anda ahora predicando el evangelio
que en otro tiempo quería destruir. And English says, then when I went to in the regions of Syria and Cilicia, I was still annoyed by the sight to the churches of Judea, which are in Christ. But they only keep hearing, the man who once persecuted us is now preaching the faith which is he once tried to destroy. Imagínense, hermanos, que antes quería destruirla. Ahora predicaba ese evangelio. Él quería destruir la iglesia. Pero ahora, hermanos, que se convierte en el capítulo 9 de Hechos, ahora él se convierte en un apóstol. ¿Y qué quiere decir apóstol? Escogido, enviado por Dios. La vida nos puede dar sorpresas, hermanos. Life can surprise us sometimes. Can give us some surprises. An example is me. I grew up, don't know the Lord, no conocía a Dios. Creía que le conocía, como dijo Jacob. Job, como dijo, de a oídas te había oído, pero mi corazón estaba lejos, no te conocía. Dios está aquí en el corazón. Amén. Then I went to the regions of Syria and Cilicia. So estas regiones, hermanos, eran verdaderamente llenadas de cristianos. Y no era conocido por la iglesia. Solamente oían decir que él era el hombre que algún día quiso destruir la iglesia, ahora se convirtió. Quiero hablar esto en mi introducción. My introduction is this. Las palabras del apóstol Pablo, hermanos, a los Gálatas son de suma importancia. Escuche lo que Pablo creía y lo que Pablo decía. Pay attention to what Paul says and preach. Why? Because he was the apostle of the Gentiles. Él fundó 13 iglesias, fundó más de 13 iglesias, pero hay 13 cartas. Eso quiere decir, hermanos, que el apóstol Pablo fue un verdadero apóstol que adoctrinó, que fundamentó la iglesia y las formó. So, es importante escuchar lo que él decía, ¿verdad? Era importante porque ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, hermanos, hablaron tanto como Pablo habló. ¿Por qué? Porque Pablo fue escogido por Dios. En Gálatas, hablan en Gálatas capítulo 1, 11, 17, Galatians chapter 1, 11, 17, habla del antes y después. Galatians chapter 1, 20, chapter 1, 11, 17 speaks about before, after, and then, ¿verdad? Antes y después de la vida del apóstol Pablo. El antes y el después. Galatians chapter 1. Gálatas 1, 11 al 17 habla del antes y después. Son 11 versículos. Habla del antes y después. ¿Por qué dice eso, pastor? Note lo que dice. Dice, mas os hago saber, está escribiendo a los Gálatas, y luego de Galatians, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, él no lo escribió. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? De Jesucristo. So, revelation. Porque ya se había oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo, note, en el pasado, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Verso 14, verso 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Verso 15. Pero cuando agradó a Dios, ahí está, antes y después. Now listen the after. That was before, not the after. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que
a los que eran apóstoles antes que eso, antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Qué hizo Pablo, hermanos? Dice, está hablando de un antes y después. La vida de cada uno de nosotros, hermanos, los que creemos en Cristo, tenemos un antes y un después. All the ones who believe in the Lord, we have a before and after. ¿Quién era usted antes? Who were you before? No, the Lord. ¿Quién era usted? Solo usted sabe. Now, who are you now? ¿Quién es usted ahora en Cristo? Oh, ¿quién soy yo ahora en Cristo? Número uno, soy un hijo de Dios. I'm a child of God. Número dos, lavado por la sangre de Cristo. Washed by the blood of Jesus. 3, I'm a born again Christian. Soy un nacido de nuevo. 4, me congrego con los santos. I got it together with the Christians, with the fellowship. I fellowship with the Christians, born again. See? Now you know who you are. Un antes y un después, before and after. Aquí Pablo está diciendo quién era el antes. Dice que era un qué? Era un judío, era un fariseo de fariseos y aventajaba a muchos de mis contemporáneos. Era un hombre de letra. He was a very religious person intellectually. Miren, hermanos, aquí hay algo importante para todos nosotros. Puede haber cristianos intelectuales, ¿sabe usted eso? Do you know there can be intellectual people just by ear, by mind, but not by heart? Y ese era Pablo. Pablo sabía todo, él tenía todo aquí el conocimiento aquí en la mente, pero en su corazón no estaba Dios. Por eso él perseguía a la iglesia. That's why he persecuted the church. It's not about just to know. No nomás es saber aquí. Hay que creerlo aquí. Porque cuando lo crees en el corazón, entonces te haces un cristiano de veras. Amas a Dios, sirves a Dios, cantas a Dios, danzas para Dios, porque Cristo está en tu corazón. Pero cuando está en la pura mente, te conviertes en un perjuicioso. See, when God is in your mind, you become so prejudiced. Oh, because of this, oh, because of that. Those, they're not saved. Esos no son salvos. Esos no van a acá. ¿Y tú quién eres? Who you are? ¿Usted quién es para condenar, para juzgar, para criticar? ¿Quién es usted? Si se da cuenta, iglesia, y ese era Pablo, el antes y el después. That was Paul. Él perseguía a la iglesia, insultaba a la iglesia, arrestaba a cristianos, mataron a Esteban, puso su capote ahí, lo afirmó, confirmó la muerte de Esteban. Dijo, qué bueno, eso se saca por andar predicando a ese Cristo. Pero ahora Pablo, aquí en Gálatas, está hablando de su antes y su después. Me encanta lo que dice el verso 15. I like what verse 15 says. Pero cuando... Verso 15. It's beautiful. Verse 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. See, the call is from God. It's not from me. I cannot appoint you to be somebody if it's not God, right? I cannot appoint you to be somebody. Yo no lo puedo escoger a usted y mandarlo si yo no lo llamo a usted. I'm the pastor. Yes, I'm the pastor. I'm responsible for this church. Yes, I am. I do, yes. Pero yo no te puedo llamar y no te puedo dar ningún llamado a ti si Dios no te llama. I cannot point you to do something and be somebody if God is not involved in this. God has to be involved. Dios tiene que estar envuelto. Hay iglesias, hermano, de los pastores. Dice usted, hermana, va a ser profeta. ¿Quién es? Yo no soy el Espíritu Santo. I'm not the Holy Spirit. Usted, hermano, va a hablar esto y usted va a decir, no, hermano, no. Usted está mal, pastor. Usted necesita leer la Biblia. Por eso Pablo dice, nota el verso 15, verse 15, says, pero cuando agradó a Dios, aleluya. When God decided
to choose me from my mother's womb. Aleluya. Ahí está el llamado. En mi mente no estaba que iba a ser pastor. It was not in my mind that I became a pastor. It was not in my mind. No estaba en mi mente. Pero en el vientre de mi madre, Dios sí había escogido. Calling me from my mother's womb, right there. Órale, ven para acá. Te vas a perder, pero te voy a sacar de ahí. And that's what happened in my life. That's what happened in my life. And many of you, en muchos de ustedes también. Usted nunca pensó que iba a ser un cristiano, pero Dios lo llamó. Cuando Dios le agrada, I say this, God's time, el tiempo de Dios. ¿Cuál es el tiempo de Dios? What is it? Time's God. What is time? God's time. ¿Cuál es el tiempo de Dios? Kairos. Le decía a mi hermano Fernando ayer, el Kairos, donde no hay reloj, donde no hay calendario, solamente la autoridad, la orden que Dios da en el tiempo que te va a llamar. That's God's time. There's no clock, there's no calendar. In God's time, it's God only what He said and decide when is the perfect time for you. Para mí y para usted. Yo no sabía. I grew up like many of you, believing, thinking I believe in, but there was no God in my heart. No estaba Dios en mi corazón. Estaba aquí. Sí, Pablo tenía a Dios aquí en su mente. Pablo era un fariseo, sabía la ley, la conocía al derecho y al revés, pero Dios no estaba en su corazón. Pero cuando Dios le agradó, cuando Dios decidió, it's time for you. Ahí fue cuando todo cambió, hermano. Todo cambió. Everything changed. El apóstol Pablo tenía una fuerte convicción tocante a su fe en Cristo Jesús, a tal grado que dijo, Gálatas 2:20, Galatians chapter 2 verse 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Galatians chapter 2 verse 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. I've been crucified with Christ. And now live in me anymore, but Christ lives in me. Amén, amén. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, flesh, what I do in this flesh, I do for my God. Even, aún cuando mi carne no quiere. Even though when my flesh refuses to serve the Lord, aun cuando mi carne se resiste y no quiere servir a Dios. Aleluya, aleluya. Yo no sé si me están oyendo, iglesia. Aun cuando tu carne no quiere, porque tu carne no quiere. See, one of the struggles we facing as Christians is our own flesh. Culpamos al diablo por todo. We blame devil, Satan for everything. Oh, it's because Satan. Oh, it's because no. Stop. Watch for yourself. Cuídate tú, tu carne, le dijo Pablo a Timoteo. Cuídate tú. Watch for yourself. Watch your flesh. Cuida tu carne, porque tu carne es traicionera. Tu carne lo que quiere es puro placer. Usted ahorita le gustaría estar allá en la playa, le gustaría estar en la montaña, pero no haciendo nada para Dios. Eso es lo que la carne quiere. That's what the flesh wants. No quiere hacer nada. No quiere. Dice Pablo, pero dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive. Christ lives in me, not just in you, in me. Having crucified my flesh, having crucified my desires, he crucificado mis deseos, mi carne, lo peor, my past, mi pasado me culpa, mi pasado me dice,
eres un perdido, ya se te olvidó lo que hiciste allá, ya se te olvidó lo que... Y tú dices, es que ya fui perdonado. Your past is like a ghost. Es como un fantasma. Like a spectrum. They're trying to haunting you. Para que ya no le sirvas a Dios. El pasado es algo triste, hermanos, que siempre nos va a torturar. Tu pasado. Your past. Whatever was your past. Or in the past. Whatever you've done in the past. It's past. Alguien dijo, hermanos, dice, olvídate del pasado porque del pasado ya no tienes control. Piensa en el futuro, porque en el futuro sí tienes control. Presente. Forget about the past. You cannot control the past. The past is past. Ya estuvo, ya pasó, hermano. Ya pasó. Hace rato llegamos a la iglesia, vamos a salir de la iglesia y se acabó el domingo, te vas a ir a tu casa, mañana es lunes, y luego martes, y luego miércoles, y el día sigue, los días siguen, las horas siguen, y tú no puedes estancarte ahí. Pero ahí está el pasado. But then the past is there. Try to hunt you. Quiere casarte, quiere agarrarte, quiere detenerte, y tú dices, es que no puedo. No puedes vivir en el pasado, you can't live in the past anymore. ¿Right, iglesia? ¿Sí o cierto o no es cierto? Ya no. ¿Qué? De hecho, Pablo dice en Gálatas, dice Pablo, en el, ¿qué veo? Tengo una escritura aquí en Gálatas. Dice Pablo, porque si vuelvo, verse. Dice el capítulo 2, verso 16, chapter 2, 16, 18, Galatians chapter 2, 18, dice, porque si las cosas que destruí, escucha lo que está diciendo Pablo, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Ya estuvo. No puedes resucitar, hermano. Tú no puedes resucitar el pasado. Ya destruyó el pasado. Do you really destroy your past? I don't want to think about my past anymore. I don't want. Ya no quiero pensar más en el pasado. Me tortura, me deprime, me ahoga, me jala para atrás, y yo no puedo caminar para atrás. Tengo que caminar ¿para dónde? Para adelante. Keep forward. Porque la vida así es, hermanos. Sigue. El reloj está avanzando. The clock there is keep forward, you can't stop. Pero ¿qué hacemos? Nos paramos y vemos para atrás. Lo que vemos para atrás, el pasado es pasado, hermanos. Y Pablo dice, dice Pablo, porque si las cosas que destruí, para él ¿qué era, hermanos? La ley, ser fariseo, de la tribu de Benjamín, ser circuncidado al octavo día, lo dice Filipenses, circuncidado al octavo día, todo eso ya lo destruí, ya lo eché, ya lo tengo por basura. Ahora tengo que seguir hacia dónde? Hacia adelante. Aunque porque hermanos, la carne no quiere. Isn't that true? That your flesh refuse. That your flesh is like your own enemy in you. Tu enemigo dentro de ti, right? Your enemy inside of you, like, do this, do that. Say, no more, I don't want to do anymore. But your flesh, es natural, es carne, obvio. Su conversión fue tan personal y genuina que no tenía duda de su llamado. Romanos capítulo 1-2, about his call. He got no doubts about his call, Paul. Romans chapter 1. Romanos no tenía duda de su llamado. Dice Pablo en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Dice Pablo a los romanos,
Romans chapter 1, verse 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Llamado a ser qué? Apóstol, dice. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. You know, hay gente, cristianos, que dices, ¿usted es cristiano? Creo que sí. There's some Christians like that, right? You ask them, like, are you Christian? I guess. What do you mean you get? What do you mean? I think so. No, that's not the right answer. But aún tú, Christian, mira como Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Write your name right there. Escriba su nombre ahí. Eduardo Ponce, siervo de Cristo, llamado a ser un hijo de Dios. Aleluya. Aleluya. Called to be a child of God. Yes. Even for you, if you don't think that I'm a Christian, but I'm sure, I'm secure about me. I have no doubts about my call. No tengo duda de mi llamado. Dios me llamó. And the reason why I stand in this pulpit is not because I know the whole Bible. Y la razón por que estoy en este púlpito no es porque sé toda la Biblia. It's because I know that God called me and placed me in this place, put me in this place to preach the gospel. Even with 5, 4, or 10 people, doesn't matter. It's that God called me and I had in my heart. There's no doubt. There's no doubt. Pablo dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Cuál es tu seguridad, hermano, de que estás sirviendo a Dios porque Dios me llamó? Una vez me decía un hermano a mí, pastor, yo quiero cantar en un grupo de alabanza. ¿Y por qué? Porque quiero cantar. I want to pray, I want to be part of the praise team. I said, why? Because I want it. I said, creo que usted tiene que primero orar a Dios. Ore a Dios primero. Pray to the Lord. Y Dios le va a ayudar. Amén. Jesús lo llamó para ser un gran apóstol, hermanos, de los gentiles. Lo dice en Hechos 9:15. God called to him to be a apostle of the Gentiles. Acts chapter 9. El capítulo 9 de Hechos, ahí está clarito porque Dios lo llamó a Pablo. Dice el capítulo 9, chapter 9, verse 15, 9:15, dice, le dijo Dios a Ananías, fue entonces Ananías, perdón, ok, 15, el Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. 3 personalidades allí. Número 1, gentiles. Number 1, gentiles. Número 2, reyes. O sea, líderes, políticos. Y número 3, a los escogidos de Israel, los que están aparte, los que no han creído todavía, los que crucificaron a Jesucristo. A esos tienes que ir. Wow, what a job. Oh, hermano, qué trabajo le dio Dios a Pablo. See, in our days, there's some people call themselves apostles. Hay gente que se llama apóstoles hoy. Y tienen iglesias bien ahí, son apóstoles. Óigame. Usted debería andar en África, debería andar en Arabia, debería andar en los países donde no los quieren, donde los pueden hasta matar. No, ahí no me gusta porque prefiero estar en la iglesia y llamarme apóstol y ganar buen dinero y tener una iglesia de cienes y decir que soy apóstol. No, Señor. Aquí le está diciendo Dios a Ananías, ¿sabes por qué llamé a este? Porque este me va a ser instrumento, el escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Sometimes God gives us the hardest job to do. A veces Dios nos da los trabajos más difíciles, hermanos, ¿cierto? Quiero que vayas con eso. Si tú dices, Señor, pero eso es ¿qué onda? Ni me entiendes. Ven. Los que estuvimos ahí el viernes, hermanos, podíamos ver, ¿verdad? Que no, pero ¿sabe qué? Esa pareja que llegó ahí, oyeron el mensaje. Lo oyeron. Ahí se quedaron a oír el mensaje. Sí, iglesia, nunca es en balde. Dice la Biblia,
Mi palabra no regresará como nunca. No matter where you preach, o no matter where you go, no importa donde te pares, con blancos, con negros, con amarillos, con morenos, con lo que sea. Si tú te paras ahí a predicar, alguien te va a oír. Alguien va a oír tu mensaje. Somebody will may hear what you say, what you preach. See, this morning Julie's with us, right, Julie? She came with us. Ella vino esta mañana. Is hearing the message. Está escuchando el mensaje. No importa su color, no importa su lengua, pero está escuchando el mensaje. Le dice el señor Ananías, ve, porque a este lo he escogido y me va a ser instrumento. Va a ser bien duro, le va a ir de la patada, pero yo voy a estar con él. Aleluya. No te preocupes. Pero Pablo tenía que ser instruido conforme al plan de Dios. Acuérdate, tenía que ser instruido conforme al plan de Dios. Todos nosotros tenemos que ser instruidos conforme al plan de Dios. Como dije la semana pasada, Dios ha establecido 5 ministerios, 5 ministers in the church. 5 ministerios, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, para la edificación del templo, del cuerpo de Cristo, para la edificación. Pablo tenía que ser instruido. Pablo sabía mucho, hermano. Era fariseo de fariseos, era un hombre, me dice que competente, era traspasado a sus contemporáneos. He was the best in knowledge, Paul. Pero Dios le dijo, mira Pablo, en la vida nueva de Cristo vas a necesitar a alguien que te discipule. There's many people don't like that. They don't like to be discipled by somebody else, by the pastors or somebody else. La hermana esa está teniendo estudios de Biblia aquí los miércoles, los miércoles, perdón. Está teniendo estudio aquí en inglés. We have a Bible study in English every other Wednesday, Julie, okay? So you're more than welcome to come. So talk to Sister Elsa, she will give you more information. So, estamos teniendo, hermanos, discipulado en inglés. Si alguien quiere venir, if you're interested to come, if you speak English, if you're English speaking only, you're more than welcome. Come Wednesdays, every other Wednesday, not every Wednesday, every other Wednesday. Le dice el Señor a Pablo, Pablo, yo sé que tú eras un fariseo de fariseos, y eras maestro y sabías y hacías, pero de todo modo necesitas a un discipulador, necesitas a alguien que te discipule. ¿Y quién era, hermanos? Ananías. ¿Quién era Ananías? ¿Quién era Ananías? Dice que el capítulo 9, verso 10 dice que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. ¿Quién era Ananías? Ananías. Who was the disciple man? ¿Quién era? Ni siquiera se menciona el que anduvieron con Jesús, ni siquiera se menciona quién se lo ganó, por qué estaba allí. Pero mire, hermano, mire, escuche. Dios a veces usa a las personas que usted menos piensa. Mire a quién está usando, Ananías, para que discipulara a uno de los mejores fariseos del grupo Sanedrín. Lo estaba escogiendo y dijo, tú vas a discipular a este, porque este es muy bronco. Era muy bronco, perseguía a la iglesia, arrestaba a cristianos. Ananías, dale sus buenos, enséñalo. Miren qué tremendo. Y Pablo estaba como ciego, blind. ¿Verdad que quedó ciego? He became blind. Después de su conversión con Cristo quedó como ciego. Yo le di una lección. Allá sabías todo, allá entendías todo, allá mirabas todo, pero acá comienzas de nuevo, hijo. Aquí empiezas de nuevo. Y te va a discipular el que menos piensas. No va a ser Pedro, no va a ser Juan, no va a ser Santiago, va a ser el que menos piensa. ¿Y quién era, hermano? Ananías, un discípulo de Damasco. ¿Quién era ese Ananías? ¿Qué hay mucha información de Ananías? Eso no importa. Lo que importa es que Dios lo iba a usar. Aleluya. A veces, hermanos, nosotros, es que yo no tengo un título de nada, pastor. ¿Qué importa? Pero tienes a Cristo. Aleluya. Pon a trabajar el poder que Dios ha puesto en ti. Ponlo a trabajar. Mira el trabajito que le dio a Ananías. Vas a ir a discipular a este. Y le vas a enseñar las reglas. Ananías, obediente, hermanos. Pero Pablo tenía que ser instruido conforme al plan de Dios. Dios envió a un discípulo llamado Ananías, 9:10 de Hechos, para que lo guiase y orara
por él. Gloria a Dios. Usted nunca se rehúse cuando alguien le diga, hermano, ore por mí. Claro que sí. No, ¿qué? Es que no ando listo. ¿Cómo que no anda lista? Tiene que andar lista. ¿Se quiere con el Señor? Pues sí, anda listo. Pues no se va a ir entonces. Con esa fe no va a llegar ni al primer cielo. Ananías, quiero que vayas a orar por él. Ananías dijo, háblame, Señor. Creo que dice aquí el verso 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. No importa, Ananías, no importa quién sea ese monstruo, no importa quién sea ese ateo, no importa quién sea ese, tú ve y haz lo que yo te digo. Ananias understood that God, that's a horrible man, that's a monster, it's a monster, man. He destroyed the church. God says, I don't care. Go and preach to him, pray for him, and you will see the results. Vas a ver los resultados. ¿Qué le parece la lección, iglesia? Beautiful. Ananías, he oído, hermano, lo que usted oiga, hágalo a un lado. Usted oiga lo que Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? While you hear, spirit aside. Hear what God says. Oiga lo que Dios está hablando a través de la Biblia. Oímos voces por todos lados. Porque Ananías como que tuvo un poquito de miedo, ¿verdad? Dice el verso 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún, even though, aún aquí tiene autoridad para arrestarnos. Yo le dije a Ananías, no te preocupes, ya lo agarré, ya le puse un tate quieto, ya no te preocupes, ya lo tengo. Aleluya. Cuando conocemos la palabra estamos conscientes de eso, hermano. En mi presentación escribo 4 cosas de Pablo. In my presentation I write it down 4 things about Paul. Número 1, aceptó su llamado. ¿Dónde dice? Capítulo 9, del verso 3. Acts chapter 9, verse 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, verse 6, y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Señor, ¿qué quieres que haga? Mire, Pablo, supo que esa luz que vino y lo tumbó al suelo era Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Lord, what you want me to do? Lord, what you want me to do? ¿Aceptó su llamado, sí o no? Sí, lo aceptó. Señor, what do you want me to do? ¿Qué quieres que haga? And God says, get up. Levántate. Levántate y se te va a decir lo que debes hacer. Aleluya. Es what we need in the church. Instructions. Instrucción necesitamos en la iglesia. Instructores. A veces nomás pensamos que el pastor tiene que hacer todo. Usted también lo puede hacer. Ayúdeme.
Hay gente que viene nueva a la iglesia, no sabe qué hacer, no sabe cómo hacer. Usted acérquese y le dígale, mira, bienvenido a nuestra iglesia, somos la iglesia tal y tal y tal, mira, aquí nos reunimos, aquí está un boletín, aquí está un flyer, mira, nos vemos aquí, aquí, ahí, le das una explicación breve. ¿Cuántos van a hacer eso? Ahí tenemos flyers nuevos, boletines nuevos, come on. Hay que hacernos instructores de la iglesia. Sí, hermano, esa costumbre se ha ido acabando en la iglesia, pero antiguamente usted llegaba a una iglesia y todos te brincaban, hermano. You see, that's our custom, right? When you get to church in the early days, you jump, and everybody jump on you. Say, what do you need? How can I help you? Y te daban un tratado y ya se acabó eso. Llegó una nueva persona y ni saben que llegó. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que empezar a hacer el trabajo. Se le apareció, dice el Señor le dijo, levántate. ¿Qué quieres que haga, Señor? Levántate. En el verso 6, el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Get out, go to the city, and you will receive instructions. Go there. Ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Él dijo, ¿qué quieres que haga? Estaba acostumbrado a hacer. Hacer y deshacer. Yo le digo, calmado, no vas a hacer nada ahorita. Ahorita te vas a sentar y vas a escuchar. You don't have to do nothing right now. Just sit down and listen. Espera ser instruido. Wait to be instructed by somebody else. Y aquí vino ese trabajo de Ananías que tenía que ayudarle a Pablo. Número 2. Pablo es lleno del Espíritu Santo. ¿Está bien? ¿Está bien? Capítulo 9 del verso 17. Chapter 9, verse 17. Aquí está Ananías. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Qué tremendo, ¿no? Dice, y fue entonces Ananías fue obediente. He was obedient to God's word. Se levantó y fue a la casa. Estaba Pablo ahí todo ciego. Paul was blind. And then Ananias came and says, hey, God sent me here to you, for you. El Jesús que se te apareció en el camino es el mismo que me dijo a mí que viniera a ti. ¿Y sabes qué, Pablo? Tú necesitas algo. Tú tenías mucho conocimiento aquí, pero nada aquí. Ahora Dios quiere que seas lleno del Espíritu Santo. Ha dicho Pablo. Mire, hermano, algo tremendo esta parte. Me gusta. Porque Pablo no se rehusó. No se rehusó. Dijo Pablo, ¿está bien? ¿Sabía Pablo que había Espíritu Santo? No. Pues ahí metes a las profecías. ¿Sabía Pablo? No sabía. Pero Pablo, hermanos, en su corazón sabía que lo que ese hombre Ananías le estaba diciendo venía de parte de Dios. Y no se rehusó. Mire, le dice, Pablo, hermano Saulo. Ya le llamó hermano, ya le llamó hermano aquí. Primero le estaba diciendo, ya oye, ese hombre es un hombre terrible y eso. Pero aquí ya le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. To be filled the Holy Spirit, Paul, you need the Spirit in your life, not just letters. Knowledge. No, not only that. You need the Holy Spirit in your life. Necesitas el Espíritu Santo en tu vida para que puedas entender los misterios, para que puedas entender el llamado de Dios, para que puedas entender los dones del Espíritu Santo, para que puedas entender el fruto del Espíritu Santo. Pablo necesitas. Pablo se rozó. Pablo dijo, órale, no había oído de eso, pero soy bueno, a ver, que venga de ahí. Y dice la Biblia, no lo digo yo, dice aquí bien clarito, the Bible records, it says, se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Verso 18, y al momento le cayeron los ojos como de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Hasta se bautizó en aguas, hermano. He baptized in water. Fíjese qué tremendo.
Pero primero el Espíritu, aleluya. Primero el Espíritu. Así, iglesia, amén. Primero es el Espíritu. Porque sin el Espíritu no vamos a entender nada. Usted no va a entender por qué un hermano va a lanzar. Usted no va a entender por qué un hermano va a correr dentro de Dios. Usted no va a entender eso si no tiene el Espíritu Santo. Usted va a decir, parece loco. No, no es loco. Es de joy. Y por eso le digo, voy a hablar de los dones y voy a hablar de los frutos también en las semanas que vienen. So be alert, esté alerta a esto. Sí, Pablo necesita ser lleno del Espíritu. You need to be filled with the Holy Spirit. Pablo dijo, ok, lo acepto. Y al momento se le dice que, y el verso 18, verso 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Y recibió la vista al instante. El Espíritu hace los milagros, yo no los hago. Amén, iglesia. ¿Quién es el que hace los milagros? El Espíritu, no yo. Si yo me doy la gloria de que yo y el pañuelo santo y órale, vengan aquí y ahorita lo van a recibir, that's not from God. No. Me sirve para esto, mire. This is what I need is handkerchief. En cuanto recibió el Espíritu, once he received the Holy Spirit, ¿qué pasó? Se sanó. Dice que se le cayó de los ojos como escamas de los pescados, ¿no? Como una escama, como una capa que tenía ahí tapada. Así hay muchos cristianos. Saben mucho, pero no ven. Aleluya. Entienden la Biblia perfectamente, pero no ven. Pablo recibió el Espíritu y al instante se le cayó la ceguera y pudo ver. Dijo, Ananías, no nomás quieres ahora, bautízame también a mí. Por eso dijo Juan el Bautista, cuando estaba bautizando venían los fariseos y les dijo, hasta ustedes, hijos de serpientes, les dijo escorpiones, les dijo, ¿quién les enseñó que el juicio de ella venía? Se arrimaban a que los bautizara Juan el Bautista. Digo, ¿por qué están viniendo a bautizarse? ¿Cómo andan los pescados por ahí? Y todos corrieron a bautizarse. Y Juan le dijo, raza de víboras, ¿quién les enseñó el juicio de Dios? Ahora sí quieren venir a bautizarse todos. Número 3. Pablo da su primer mensaje. Ahora Pablo, hermanos, ya no persigue la iglesia, ya no es fariseo, ya no predica la ley. Ahora está lleno del Espíritu y ahora está listo para predicar. ¿Dónde dice eso, pastor? Vaya conmigo al verso, estamos en el capítulo 9, no se me va de ahí. We are in chapter 9, don't move from there. Chapter 9, verse 20. Chapter 9, verse 20. Acts chapter 9, verse 20. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, no en las iglesias. Dice que en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos, verso 21, verso 21, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aleluya. Oiga, qué testimonio. What a beautiful testimony. Someone who was a Pharisee, who believed the law, Moses' law, 100%, now preach Jesus Christ. No law, no more. No ley. Ahora predicaba en las sinagogas, no en las iglesias. Dice que en las sinagogas. Mira, qué valentía de Pablo, hermanos. Ir a predicar en las sinagogas. Y por eso decía a los judíos, que este no andaba persiguiendo a los cristianos, que este no hacía, que este no. Hermanos, lo vuelvo a decir, el antes y después. Before and after. El antes, ¿sí?
Sí era. No, no era otro Pablo, no, no era. Era el mismo. Lo que pasa es que Cristo lo cambió. Sí, iglesia, muchas veces en nuestras casas no nos creen cuando nos convertimos a Cristo. Si eres bien mentiroso, eres bien novelero, novelera, chismosa, eras esto, eras aquello, ahora vienes a decirme que Cristo. Y dices, no, ¿qué pasó? Esto le pasó a Pablo. Fue a predicarle a lo de su raza primero, en las sinagogas. He went to preach his own people, the Israelites. Fue a predicarles a ellos. Y decían, ¿qué no? Aquí dice, no estoy inventando, aquí dice, lean. Dice que la gente se maravillaba y decían, todos los que lo oían, verso 21, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. And now he tells us that Christ is the Son of God. Él es el Hijo de Dios. Ahora está diciendo eso. Algo pasó aquí. Algo pasó. Something happened. Y eso pasa en cada uno de nosotros. Eso éramos. Ya no más. ¿Qué no bailabas antes? ¿Que no eras tú el que quebrabas la fiesta? Decía un hermano que cuando fue a visitar a sus familiares allá en México, una fiesta ahí, le decían, a ver, vete a bailar. Y el hermano dijo, no, pues ya no. ¿Cómo no? Si tú eres bien bailarín. Tú eres el primero que rompías el hielo. ¿Qué pasó ahora? Yeah, I used to do that. Pero no more. No porque estoy apagado. No porque soy un santurrón. No. Porque dice la Biblia, no satisfagáis los deseos de la carne. Y te empiezan a hacer a un lado. Y llegas a las reuniones, ya no digan nadie malas palabras porque ahí viene el santo. ¿Qué pasó? Ya no digan esto porque ahí. Y hasta como que se detiene por ti. ¿Por qué lo hacen, hermano? ¿Por qué lo hacen? Te hacen sentir mal a ti. Como que llegas juzgando con una vara, con un chicote. No. Pero eso le pasó a Pablo, ¿cierto o no es cierto? Decían, ¿qué no es este? Que arrestaba a cristianos y decía que no hablaban el nombre de ese y ahora anda predicando a eso. Los miracles, hay milagros que pasan. Me pasó a mí, posiblemente le está pasando a usted. A usted ya no lo ven igual. No, ya no es el mismo, no, ya ni está. Ahora ya se hizo, como dicen, ahora ya le lavaron el cerebro. You got a brainwash somebody. No fue eso. Predicó su primer mensaje, enseguida predicaba a Cristo. Note bien, dice que predicaba a Cristo. No predicaba la ley, ni el sábado. Note lo que dice Lucas, dice, enseguida predicaba a Cristo. A Cristo. Mi misión en este púlpito no es traerte aquí política o psicología o parapsicología. Puedo usarlo como referencia, pero ese no es mi mensaje. Mi mensaje en este púlpito debe de ser Cristo. That's my main topic from this pulpit to you is Jesus Christ, the only one. Ese es mi mensaje para ti. Porque ese es el que me salvó a mí. No un político, ni política. Es Cristo fue el que me salvó a mí. Por último, the last one, number 4. Pablo se convirtió en predicador del Espíritu Santo. Claro, lo vuelvo a decir. As I said before, usted no puede dar lo que no tiene. I said this before many times. He dicho esto muchas veces antes. Tú no puedes dar lo que no tienes. Ahora Pablo tenía el Espíritu Santo en él y él predicaba de eso ahora. ¿Quieren que se lo pruebe en la Biblia? Vaya conmigo al capítulo 19 de Hechos. Go with me to Acts chapter 19, verse 1 to 7. Y este es el último, para terminar un close soon.
Dice, Hechos 19. Pablo se convirtió en un predicador del Espíritu Santo. And now Paul became a Holy Ghost preacher. Chapter 19, Acts 1. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, note bien, verso 2, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, no, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Verso 3, verse 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Eran bautistas, hermanos. En el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos, dice Lucas, eran por todos unos 12 hombres. Posiblemente eran más. Cuando dice eran unos más o menos, posiblemente eran 15 o menos. ¿Me entiendes? Ok, ¿qué miramos aquí? Pablo va con los efesios, hermanos, a Éfeso, y les hace una pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. We don't even know there's a Spirit. Paul says, why? Well, fuimos bautizados en el bautismo de Juan para arrepentimiento. Dice, pero no sabemos del Espíritu. Ahora, aquí, hermanos, hay unos versos difíciles, porque dice, Pablo les dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, en Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Muchos creen, hermanos, muchos creen que esos efesios dijeron, entonces bautízanos en el nombre de Jesús. Y volvieron a ser bautizados. Es una versión que creen que dijeron, pues bautízanos en el nombre de ese que estás predicando tú. ¿Valía el bautismo de Juan? Sí valía, pero Jesús también dijo, pero viene uno que bautizará ¿con qué? Con fuego y espíritu. ¿Me entienden? O sea que sí valía, hermano, sí valía. Pero estos hombres, hermano, al escuchar el mensaje, lo que Pablo les estaba diciendo, dice, creyeron, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran como unos 12, dice ahí. Hermanos, la manifestación. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, ¿cuál es la manifestación? ¿Orar en lenguas? Sí. ¿Es la señal? Orar en lenguas. A veces no. A veces no. A veces no. Pero sí hay, hermano, evidencia. Sí hay una evidencia. Hay un cambio muy fuerte en tu vida, hermanos. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, hay un cambio muy fuerte en tu vida. Algo que te hace explotar, algo que te hace, no sé, ver muchas cosas con más poder. Se te quita el miedo, la vergüenza, te haces como Pablo, que ya no tuvo miedo. Fui les predicó a las sinagogas, andaba lleno del Espíritu Santo, ya no tuvo miedo. Si lo podían apedrear, hermanos, porque acuérdense que él era fariseo. Sin embargo, no le hicieron nada porque dijeron, es que ¿qué trae ya está hablando ahora está hablando que Cristo, si primero no quería que hablaran de él. Ok, iglesia, esto es todo lo que te puedo decir. Pablo, cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo, su vida se fue a otro nivel. Note, se lo estoy dando ahorita. Se fue a otro nivel. Ahora él se convirtió, hermanos,
predicador del Espíritu Santo. He became a Holy Ghost preacher. Se convirtió en un predicador del Espíritu Santo. No sabemos por qué solamente a los efesios les dijo estas palabras. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Oh, quiere decir que ya creían, hermanos. Nadie les había predicado Juan. Pero ellos estaban en el primer escalón, conformes. Dijeron, está bien, hemos oído. Lo vuelvo a decir, no se resistieron. No argumentaron con Pablo diciendo, no queremos de eso, ni nos toques. No dice. Nomás dicen que creyeron, fueron bautizados, les impusieron las manos, oraron en lengua, profetizaron. Hubo una manifestación. Ahora, ¿hay más escrituras, pastor? Claro que sí. En Gálatas, ya les leí del 1 al 7, en Gálatas capítulo 3 del 1 al 5, también hay otra escritura que habla de que Pablo era un predicador del Espíritu Santo. En Gálatas, Galatians chapter, I have more scriptures for you about Paul. He became a Holy Ghost preacher. Gálatas capítulo 3 verso 1 al 5. Galatians chapter 3 verse 1 and 5. Dice Gálatas capítulo 3 del 1 al 5. Dice Pablo, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, ya se les había predicado claramente entre vosotros como crucificado? Pregunta Pablo. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? No es por la ley. It's not by the law. It's not by Moses' law. Es por la fe. Pero Pablo dice, aquel que os suministra el Espíritu. Esa palabra suministrar, en la versión, tengo otra versión aquí. Dice que esa palabra, hermano, suministrar quiere decir el que da, el que provee, suministra. Como usted sabe que ese término se usa, por ejemplo, en la luz, suministro de luz, de gas, es el que te provee, el que te da. Esa es la palabra suministrar, el que te da, el que provee para ti. O sea, hermanos, Dios nos ha dado el Espíritu para que sucedan milagros, lo vuelvo a decir, no por mi mano, por tu mano, no, por el poder del Espíritu, no por mí. Hermano, yo solamente creo y yo creo que la gente se puede sanar. Yo fui sanado de cáncer. I've been healed by cancer in 2016 en my throat. Yo fui sanado de cáncer. Sí, por el poder del Espíritu. La especialista que lo operó, ella cree en Dios, pero ella no tenía el poder para sanar, pero creyó. El Señor me sanó. Después de que fue operado, el cáncer desapareció. Y ella me dijo, puede regresar. Pero no regresó. Regresaba, pero no con cáncer. ¿Me entienden? Entonces, dice Pablo, esta parte es importante, hermano. El 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Ahora pregunta Pablo, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por la fe? ¿Cuál creen ustedes que es? Fe. Fe. No por la ley. Es by faith. La Biblia dice que el oír, ¿qué viene? La fe viene por el qué? El oír. ¿Y el oír qué? La palabra. O sea que es fe. Por eso le digo, Pablo dejó de predicar la ley y se convirtió en un predicador del Espíritu Santo. Aquí Pablo está hablando de eso. Dice Pablo, qué tontos son, Gálatas. Empezaron muy bien. Andaban en avivamiento, andaban para allá para acá. Ahora están creyendo otra vez en el sábado, en guardar la ley. What happened to you guys? You started fine. Empezaron muy bien. You started okay. But now you go back to believe the law. Ahora, ¿quieres regresar a creer la ley otra vez? No se puede. Ley y gracia, totalmente diferentes. ¿Cierto, iglesia? Amen. Grace and law, different. Totally different. Totalmente diferente. ¿Dónde dice eso, pastor? Vaya conmigo a Juan capítulo 1, verso 17. Go with me to John chapter
Gospel of John chapter 1 verse 17. Ahí lo dice clarito, 1:17 del Evangelio de San Juan, capítulo 1 del verso 17. Juan dice, ¿lo tienen, hermanos? You have it? You find it? You find it? Dice Juan, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? ¿Quién es mejor, Moisés o Jesucristo? Pues Jesucristo, Él es el autor, el dador de la ley, de la gracia, de todo. Christ is better than Moses. Christ is better than Elijah. Christ is better than all the prophets in the whole Testament. Christ is the one. He's the number one. Él es el número uno. And there's no other one. No hay salvación en el nombre de ningún otro nombre más que el nombre de Jesucristo. He's the only one. Por mí, no sé, para muchos dicen, es que no sé si Cristo, no, hermano, no. Cristo es el Cristo. Y lo que Él dice es lo que es. Es what I believe. En el Nuevo Testamento, quiero decir algo importante aquí, hermanos. Se convirtió en el predicador del Espíritu Santo y también de los dones. En 1 Corintios capítulo 14, verso 1. 1 Corinthians chapter 14, verse 1. So he became a preacher of the Holy Ghost and also the gifts of the Spirit. También se hizo predicador de los dones del Espíritu. En 1 Corintios 14, 1, 1 Corinthians chapter 14, verse 1. I'm about to close. Give me some time. So aquí dice Pablo en 1 Corintios 14, 1. Acuérdense, predicaba el Espíritu Santo, también predicaba los dones. He preached about the Holy Spirit, and he also preached about the gifts of the Spirit. 1 Corinthians chapter 14, verse 1. Dice, seguid el amor. That's number one. Love. Dice, y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo, que profeticéis. Una pregunta ahí. Prophesy. Esa palabra, hermanos, cuidado, está peligrosa esa palabra. Prophesy. It's a very, very difficult word to describe, or hard to explain. Número uno, Pablo dice que sigamos el amor. Follow the law, love. What love? Agape. That's love. That's very different love. This kind of love is love to your brother. Don't hurt nobody. Hanging out with each other. Get along. That's love. That's love. Agape, love. Get along. Llevémonos bien. Es el amor de Dios. Llevémonos bien. Love one another. Love your brother. Love your neighbor. Hallelujah. Get along with them. Don't be a conflicted person. Get along with everybody. Llévate bien con todos. Ese es el amor agape. Pero Pablo también dice, y procurar los dones espirituales. Oh, now he talks about the gifts of the Spirit. Son nueve dones que habla la Biblia. Solo voy a hablar de eso en otras lecciones. There's 9 gifts of the Spirit in the Bible. Chapter 13, chapter 14, chapter 12, chapter 12, 13, 14, and 12, 13, and 14. 9 gifts. 9 dones, ¿ok? Ahora, pero aquí Pablo habla de uno que dice, pero profeticen. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Hermano Jacob, profeticen. Pero resulta, hermanos, que existe el don de profecía y existe el hablar en profecía. ¿Me escuchan? Hay dos maneras. El don de profecía y también hablar en profecía. Por ejemplo, mire, vaya conmigo. Antes que todo le voy a una introducción para que entienda lo que quiero decir. En el Nuevo Testamento, la profecía es vista como un don espiritual, el número 1, dado por Dios para edificar la iglesia y animar y consolar a los creyentes y revelar los secretos del corazón. Se relaciona también con la predicación del futuro, pero también con la revelación de la verdad divina y la aplicación de esa verdad o la vida de las personas. Segunda de Pedro 1:19. 2 Peter chapter 1 verse 19.
2 Peter, chapter 1:19. Segunda de Pedro, 1:19. First chapter 1 verse 19. Dice la palabra de Dios, dice Pedro. Segunda de Pedro 1:19. ¿La tienen, hermanos? Dice, tenemos también la palabra profética. Palabra profética. Tenemos también la palabra tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ok, gloria a Dios. Quiere decir, hermanos, que cuando yo te predico de la palabra, te estoy profetizando. ¿Escucha ahora? Te estoy profetizando. Porque te estoy explicando algo que Dios dijo. No tiene que verdaderamente relacionarse con el futuro. No tiene que es futuro, pero no tiene que relacionarse siempre con el futuro. Yo te puedo profetizar en animarte, en exhortarte. Te puedo profetizar, hermano, en que sigas adelante, en que nos animemos, como dice Hebreos, anímense unos a los otros en las buenas obras. Aleluya, anímate, aviva a los hermanos. Eso también es profetizar. Acuérdense, en el Nuevo Testamento, mire, para que me entienda mejor, en el Antiguo Testamento era un llamado que Dios hacía a ser profeta. Era un llamado, y era un llamado a ciertas personas nomás. Eliseo, Elías, tenemos a Isaías, a Jeremías, un montón de profetas. We have many prophets in the Old Testament. It was a call, era un llamado de Dios a una persona. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, ya cambia. Under the New Testament change. Ya no es a una persona, sino que ahora el Señor lo da como un don. ¿Me entiende? Es lo que Pablo está hablando aquí. Pero Pablo dice, pero también que profeticéis. No, lo que está hablando Pedro. Pero está diciendo, la palabra profética. The prophetic word. That means when you speak to somebody through the Bible, cuando tú le hablas a alguien a través de la Biblia, le estás profetizando lo que Dios está diciendo. Porque todo lo que estamos viendo ahorita, hermano, es profecía, ¿cierto o no es cierto? Lo que ya se habló, lo que ya se dijo. ¿Sí me estás siguiendo? Sí, lo que vivimos ahorita en el Nuevo Testamento es profecía. Porque ya se dijo, derramamiento del Espíritu Santo, que fuéramos salvos por gracia, y todo el que invocar en nombre del Señor será salvo. Sí, lo que tú le estás dando a una persona ahorita, en este tiempo, es profecía, cumplida ya ahorita. Por eso Pedro dice, palabra profética. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Por eso mucha gente, hermano, que toma nota, le va bien a usted. Usted toma nota, qué bueno que lo hace. Pero cuando llega a su casa, usted puede decir, a ver lo que el pastor dice es cierto. Pero hay gente que no toma nota, está bien, sí lo voy a creer. Por eso anda todo cieguito, porque nomás está a lo que oye. Pedro dice que hacemos bien en poner atención a la palabra que se está hablando, porque tiene que ver con lo que Dios ya, óigalo bien, hermano, no con lo que Dios está diciendo, con lo que ya dijo. Es lo que mucha gente no entiende, hermanos, que lo que estamos viendo es lo que ya se dijo. Como decía un hermano, como decía el hermano David Lyman, lo voy a decir libremente. David Lyman decía, porque para Dios el futuro es historia. ¡Wow! El futuro es historia. ¿Sabían ustedes, hermanos, que cuando vemos una estrella que ilumina, que la vemos que brilla, ¿sabe usted que ese es nuestro brillo de ella? Así brillaba. Porque las estrellas se mueven constantemente, hermanos, a una velocidad que usted ni se imagina. O sea, cuando usted ve una estrella brillar, así brillaba. Ya no es su brillo de veras. Lo dice la NASA. Con el James Webb que mandó, el telescopio que anda tomando fotos increíbles. Entonces, lo que estamos hablando, viviendo ahorita, hermanos, ahí le va otra vez, lo que ya se dijo, lo que ya se habló. ¿Qué estamos viendo nosotros ahorita? Los últimos tiempos. ¿Y no es profético eso? Es profético. No dijo en los posteros días, dijo Joel. No dijo en los posteros días, no dijo él. Ahora, ¿qué son posteros días? En los últimos días, en los días por venir. Entonces, ahora me entiende, iglesia, que aunque hay gente que yo soy profeta, yo no sé, hermano, si profetas andan revelando sus secretos a usted. Y Dios me dice que ya no andes haciendo, y Dios me... ¿Sabe qué, hermano? Pablo dijo,
Dios no puede ser burlado. Póngase de pie. Dios no puede ser burlado. Paul says this: God cannot be foolish by no one. Whatever you do in secret, God will reward, God will reveal to you. And God will be in charge to let you know that you're wrong. Muchos predicadores, hermano, que han hecho cosas a escondidas, Dios los ha sacado a la luz con mentirosos. Entonces no necesito yo, hermano Fernando, yo necesito andarle diciendo a usted, Dios me dice que esa mujer que anda, yo no, Dios te lo va a decir aquí, Dios te lo va a revelar. Mire, en el libro de Zacarías, dice que Zacarías tuvo una visión, hermanos. Zacarías dio una visión, donde miró al sumo sacerdote Josué. Dice que lo miró, hermanos, al sumo sacerdote Josué, dice que lo vio en esa visión, y dice que sus atuendos de él, hermanos, fíjese cómo es Dios, dice que sus atuendos de él, en la visión que él vio, en sus atuendos, dice que miraba, hermano, suciedad. Fíjese, hermano, qué tremendo. Miraba suciedad en su ropa de él, en las visiones que tuvo Zacarías. Dice que miró al sumo sacerdote Josué, wow, anda mal. Sí, iglesia, Dios se encarga de revelar. Dios se encarga. Tú no eres esos profetas que andan. Dios me dice que te va a dar 1 millón en 1 año. Ahí está el hermano esperando el millón, a ver cuándo llega el millón. Nunca llegó. Yo lo he visto. Yo lo he visto, hermano. Una vez un hermano llegó a la iglesia y dijo: ¿quién tiene necesidad de un carro? Ahí tengo un Mercedes guardado. Dice, ¿quién lo que? No, pues ¿quién no quería un Mercedes, hermano? Nunca dio nada. No es mentiras, hermano. Yo digo, ¿para qué haces eso? Why you lie to people? Don't lie to nobody. Don't lie to nobody. Dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual a las 6 vienen a estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Pedro quería hacerles saber a los creyentes que estaban en persecución, porque esta carta fue escrita a una iglesia que estaba en persecución, como nosotros ahorita estamos en persecución. Pero ¿sabes qué, hermano? En mi corazón está el lucero de la mañana, es Cristo. Él alumbra mi vida. Él me da esperanza. Christ gives me hope. Give me power. Give me victory. ¿Cuántos en este día dicen, Señor, yo quiero más de eso? Yo quiero más de tu espíritu. How many of you this morning says, Lord, I want more from you, more spirit in my life, más espíritu en mi vida, más poder, more power. We need power. Porque peleamos contra huestes de maldad, hermanos. ¿Cierto o no es cierto? Así dice Efesios, que peleamos contra huestes de maldad en los aires. But we fight against those forces. But let me tell you something. Tú no vas a poder vencerlas con tu pura fuerza humana. You cannot beat them and your own. You can't. You cannot beat them in your own. Or beat them in your own. You can't. You can. Usted no puede, hermanos. Usted no puede vencer en su propia fuerza. Usted no puede. Usted tiene que vencer en el nombre de Jesús. The only way, or the only way you can become a overcomer is to the blood of Jesus, to the power of the Lord Jesus Christ. ¿Cuántos en este día, esta mañana, todavía es mañana, no termina todavía? ¿Cuántos que dicen, Señor, ayúdame para poder tener éxito?
to be successful in my spiritual life. How many of you, cuántos de ustedes dicen, Señor, ayúdame? Así como Pablo, él necesitó ser lleno del Espíritu para poder ser un predicador del Espíritu. Paul needs to be filled with the Holy Spirit to become or to become a Holy Ghost preacher. Necesitamos del Espíritu para predicar del Espíritu. Necesitamos del poder para poder dar poder. Aleluya. Necesitamos, aleluya, de los dones to become a real members of the body of Christ. Today. Levanta tus manos. Lift up your hands. And call the name of the Lord. Como cantamos hace rato. A tu nombre llamaré. Aleluya. I'll cry out to your name, Lord. Even in my circumstances. Aún en mis circunstancias más adversas. Yo voy a clamar el nombre de Dios. I will call the name of the Lord. Even in my worst time, in my struggles, I will call the name of the Lord. Voy a llamar el nombre de Dios. Voy a llamar al nombre de Dios. Que me ayude. Que abra el camino. Yes. Alabe a Dios. Just worship the name of the Lord. Hallelujah. Alabe a Dios. Yeah. ¿Cuántos le dicen, Señor, que tu sangre me limpie de toda maldad, Señor? Y hoy puedo
You may surrender to the Lord tonight, today. Everything that you have. Usted puede entregarle al Señor todo lo que usted tiene. Y decirle, Señor, en tus manos entrego mi presente y mi futuro. El pasado ya fue. El pasado ya fue. Ahora vivo el presente y viendo hacia el futuro, Señor. Solo tú puedes darme fuerza.